Buenas, buenas, buenas. Perdón la demora, que me vienen las corridas. ¿Ya empezó esto? Sí. Hola, 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 sí. Hay delay. Hola, Yami. Tengo que iniciar las notificaciones para que ustedes no escuchen ruiditos, ¿no? Bueno. Hola, hola. Bueno, vengo acá a las corridas. Me acabo de dar cuenta que se ve... miren qué canchera que estoy, que ya no me importa nada, ¿no? En otro momento lo hubiese sacado. Hice varios videos y yo sacaba el cuadro. Una de las cosas que hice fue poner esto, digo, que antes me hubiese dado vergüenza que se vea y ahora no me importa. ¿Viste? Me cargan porque dicen que puedo volar. Me está diciendo que ama mi blusa y me cargan porque es así como muy grandota, entonces estoy mostrando. Bueno, decía que, miren, ya les empiezo a contar cosas que por supuesto no preparé nada, así que lo voy a improvisar como hago últimamente. Cosas nuevas que antes no hacía. Yo era la típica persona que armaba la PPT y que planificaba todo y que te decía todo estructurado. Bueno, ya no soy más esa persona. Eh, y lo de los títulos es que antes me daba vergüenza. No sé si alguna vez conté que la gente que me conocía del ámbito de psicología me daba vergüenza que sepa que era ingeniera y los del mundo de sistemas que sepa que era psicóloga. Y resolví de alguna manera, haciéndome la de, te molesta, entonces agarré y colgué los dos títulos. Allá está el de sistemas. Y un poco desde, ¿vieron cuando yo les digo que me reviso los juicios todo el tiempo? Esto, ¿no? De por qué hacer relevante una cosa como esta. Envidia que no pueden volar, nosotras sí, claro, porque somos brujas. Eh, y puse los dos, un poco como para amigarme. Algo así como lo que hice con el pelo alguna vez. Yo siempre tuve el pelo por la cintura y cuando dije, me identifico con el pelo largo, sac, que me lo corté. Bueno, lo que me está mandando WhatsApp no puedo responder. Bueno, ¿cómo andan? La idea de hoy era contar mi estilo, que me están preguntando mucho, y un poco que me dio cosita. Hice un par de preguntas estas últimas semanas. Eh, a vos te da vergüenza y nosotros orgullosos de ser tu familia. Bueno, viste, pero está bueno también darnos cuenta de las estupideces en las que nos focalizamos a veces que nos hacen dar vergüenza. Aparte de vergüenza, ¿por qué? ¿Para qué? Yo lo digo así, pero sin embargo estuvo un montón de tiempo, así que me daba como calor o que alguien se enterara y me digan, ¿es verdad que soy psicólogo? Y yo decía, ay, sí, y ahora saben y se enteran y cuentan y en la empresa cuentan y esas cosas que después uno las ve y las vive desde otra forma y desde otro lugar. Pero pero bueno, sí, en ese caso, por ejemplo, una de las cosas que me molestaban también es, me obligaron a aprender que la fantasía del otro es del otro y uno no se puede hacer cargo de la fantasía de la gente. Y una de las cosas que me pasaba es ir a reuniones o mis compañeros eh, preguntarse, no sé, si yo, como si yo les vaya a leer la mente y decir, ¿me estás analizando? No, ¿por qué te está analizando si acá estoy haciendo otra cosa? Aparte que no soy psicoanalista. Pero bueno, al margen, ¿no? Sí hubo un momento en donde me relajé. Hablo de distintos sectores y distintos momentos, ¿no? Cuando era estudiante en el último año, por ejemplo, y necesitábamos hacer las prácticas de test, que toman batería de test, y bueno, usaba a mis compañeros. Pero en esa época tenía otros compañeros. Hablo de distintos momentos. Bueno, ¿qué vivo desorganizado hoy, voy a rebobinar porque la intención de este vivo diferente, bueno, diferente no la desorganización, pero sí diferente a los contenidos, y es que se me ocurrió
hacer preguntas sobre qué sabían del MDR, porque un poco algunas personas me empezaron a decir varias cosas con respecto a que por qué naturalizo ciertas cosas y me hicieron pensar un montón. Porque primero en este por qué naturalizo ciertas cosas y la naturalizo porque es mi vida cotidiana, pero sí ciertas preguntas me sirvieron un montón y las agradezco muchísimo a todas. Como por ejemplo preguntas de qué es MDR, si funciona a distancia, la respuesta es sí. Eh, un montón de cosas como qué significa, que yo hice un par de publicaciones y ahora igual les voy a hacer otras para que tengan más información detallada. En mi página, todoestalamente.com, tienen todas las técnicas, pero bueno, yo sé que muchos no leen y también sé que suena raro. Creo que sería más fácil o más sencillo si alguien se anima a que cuente una experiencia. Más allá de que suelen ser distintas y todo depende del tema que uno quiera tratar, suena, como me dijo alguien hace muy poquito, que suena magia. En realidad, yo a veces me pongo a dar toda una explicación hasta neurológica de qué es lo que sucede y entonces cuando la persona se lo cuenta a otra, le digo, ay, lo hace sonar como si fuese magia y esto no es magia. Y alguien me contestó, pero se le parece bastante. Y me pareció muy curiosa ese comentario. Y a raíz de eso, esa persona me dijo, lo que pasa es que vos naturalizás demasiado los resultados que tenés. Y me lo dijo de una manera así como crítica, ¿no? Y yo la recibí, que me encanta recibir juicios, así que acá abierta a recibir a todos los juicios y todos los puntos de vista que ustedes tengan, que es algo interesante de aprender, se los recomiendo un montón. Y, y no es la primera vez que esa persona me había hecho una crítica de ese estilo. Pero gracias a esa crítica me hizo dar cuenta o noté de que nunca hablo de eso y de que también me daba siempre me dio cierto pudor. Nunca trabajé de una manera clásica convencional. Todos en la facultad tenemos una gran influencia psicoanalítica, eso es una realidad. Mi facultad no era con esa orientación, pero la mayoría de los profesores eran psicoanalistas. Entonces sentí una fuerte influencia y que después me costó romper con eso. Me parecía muy interesante y sí, como que uno viene con un chip de lo clásico. Y pude salir de ese lugar gracias a que me fue mal en un examen de psicología cognitiva. Y fue curioso porque era raro y a la vez lo que me llevó a ponérmelo, a tomarlo en serio, ¿no? En ese momento en la facultad me lo tomé con mucho juicio y yo miraba esto y decía, pero esto es una pavada, esto es una boludez, todas las críticas y los juicios puestos ahí. De hecho, salí, me recibí y terminé, antes de recibirme, mientras estaba dando la tesis, eh, yo estaba haciendo un posgrado de terapias cognitivas, así que vieron lo que uno juzga después no lo puede elegir, necesitamos dejar de juzgarlo. Y yo salí de la facultad y no me sentía ni preparada ni capacitada para atender. Entonces, el posgrado me dio herramientas. Era un posgrado de 2 años bueno, terapias cognitivas. Y eso también me llevó a ver otras cosas. Ahí me formé también en terapias narrativas, que ahí me encantó siempre el tema de los talleres de escritura terapéutica, que dicto varios, que ahora estoy dictando uno, curso virtual, y otros los doy por acá, por mi web. Y me pareció algo fantástico. Pero también esto había una influencia muy personal. Yo, cuando era chica o cuando era adolescente, me carteaba, soy de esa época, estoy diciendo mi edad prácticamente con esto, la gente joven va a decir que hacía qué. Nos mandábamos cartas con gente que uno no conocía, que conocía a través de una revista. Entonces el valor de lo terapéutico yo lo conocía más en la excelente taller de escritura terapéutica. Gracias. Y
Entonces yo ya conocía la importancia o lo poderoso que podía ser el escribir. Y me encantó después por mi cuenta leerme todo lo que encontraba, más allá de esto que había estudiado. Investigué muchísimo el poder de la escritura terapéutica, porque a mí me encanta meterme en todas esas investigaciones. Y después de eso me especialicé en hipnosis ericksoniana. Y yo siempre pasé todo por mi cuerpo. Con esto lo que quiero decir es, nunca le hice a nadie, a ningún paciente, algo que yo no haya experimentado antes. Más allá de que siempre tengo voluntarios eh, antes de pacientes para experimentar, más allá de las prácticas que uno pueda llegar a tener en toda formación que hace. Hipnosis ericksoniana, por ejemplo, es algo que me apasionó, es algo que siempre quise. Yo cuando estaba terminando de estudiar ingeniería en sistemas, me acuerdo de haberme llevado a la playa un libro de Milton Erickson, que después me enteré que para la gente era un libro difícil. A mí me apasionó, me encanta, me parece un genio de todo lo que descubrió y de todo lo que vivenció. Aprendí muchísimo y eh, me costó llevar a la práctica, porque claro, ya venía con herramientas de la terapia cognitiva. Pasar a cosas de la hipnosis me asustaba. Y bueno, y a veces estas exigencias de no, pero lo tengo que hacer bien, y uno siente que tiene que saber un montón de cosas. Entonces llevarlo a la práctica, más seguramente mi autoexigencia me hizo ponerle más peso a esta cuestión. Y me encantó. Aprender hipnosis ericksoniana me dio muchísimas herramientas, y también sentir que me resultaba difícil hacerlo naturalmente en el consultorio, pero a la vez esa sensación de sentirlo difícil por incorporar algo que a mí me resultaba tan nuevo, me dio después la libertad de que después de eso todo me pareció súper fácil. Cuando, cuando quien me forma en hipnosis me hizo a mí MDR, porque yo le pedí. En realidad yo en esa época me atendía, era mi paciente, yo era su paciente, digamos, quien me enseñaba, mi profesora era mi paciente, y también me parecía que era una linda manera, siempre me pareció que era una linda manera de aprender desde otro lugar, ¿no? Más allá de experimentarlo en mi cuerpo y hacerme a mí misma, es aprender desde otro lugar, que ser paciente de la técnica que uno está aprendiendo. Como paciente tuve unas muy lindas experiencias. En aquellos años yo tenía problemas para dormir, y en realidad venían de mucho antes. Y en realidad conozco MDR, que me preguntaban mucho por MDR, que no es la única técnica que utilizo, pero sí es verdad que es la que más uso, y la combino con otras, y yo creo que el éxito de lo que consigo es gracias a la combinación que hago. Es que eso también en su momento me dio mucho pudor, y nunca me imaginé que lo iba a estar contando acá. Las personas que aprenden MDR, vamos a decir, de distintas escuelas, no hay una sola, hay distintas. Y si bien la técnica es uno, después hay algunas escuelas que te dan más libertades, como justo donde yo estuve, de poder combinarlas. Y me fui, iba a decir otra cosa, ahora vuelvo. Tuve la suerte también de hacer formaciones de cosas similares como FT y otras técnicas muy similares, o eh, de esa misma escuela, en donde ya combinaban eso con MDR, y a mí entonces me permitió, yo que venía de ser una persona súper estructurada, obediente, de las cosas se hacen así, entonces yo te respetaba y te decía así, así, si se dicen que te hay que hacerlo así, yo lo hacía así. Y eso a mí me dio una libertad tremenda, que me abrió la cabeza de decir, me daba permiso. Cuando hice un curso, ay, no me acuerdo el nombre, pero bueno, veíamos FT con otras cosas, y esta persona nos había mostrado un video donde había trabajado con una chica, con una nena, haciendo MDR con otra técnica. Entonces dije, me sentí súper poderosa cuando me dio el permiso puedo combinar esto con esto. Y ahí se me abrieron unas puertas tremendas, donde se me empieza a ocurrir, y por supuesto que lo llevo a la práctica antes de los pacientes, con estos que digo que tengo siempre voluntarios. Yo siempre trabajo con mi familia, En psicoanálisis las personas dicen que no puedes atender a una madre y a un hijo, por ejemplo, cosas que yo sí hago. No solamente que hago eso, sino que también personas, hermanos, primos, parejas,
madre, padre, mi madre, mis primos, todos. O sea, no tengo esa cuestión. La gente que es psicoanalítica, por supuesto que esto que estoy contando no lo hacen y van a decir que no se puede, pero claro, desde el marco teórico de donde trabajan, podemos decir que no pueden o no pueden ellos. Sí es verdad que hay muchas cosas que quizás las personas ven en el consultorio que pierden de vista o piensan que son todas productos de las cosas que estudié y que me formé. En parte sí, pero en parte no, y esa parte no es mi propio proceso personal. Yo creo que cuando a veces descubro cosas, las descubro gracias de estar todos los días laburándome a mí misma, y eso sí me da un plus o una objetividad que me hace ser tan objetiva que yo puedo tener una persona completamente desconocida como delante a mi mamá o a mis primos y laburar con todos con la misma objetividad. Algunos se sorprenden, en otro momento de mi vida no hubiese contado esto y ahora estoy abierta a, a que cada uno piense lo que tenga ganas de pensar con respecto a eso. Y bueno, en lo personal pienso que siempre lo que sentí fue, si yo tengo 20 millones de herramientas y puedo ayudar al mundo entero y no puedo ayudar a mi familia, como que no me cerraban esas cositas de, ay no, con la familia no. Entonces cuando empecé a decir, esto que me decían que no, iba y lo probaba. Esto que me decían que no, iba y lo probaba. Y los resultados, bueno, el que me conoce sabe los resultados. Ahí está Yami, mi prima, que dice yo, voluntaria siempre. Exacto. Yami, cualquier cosa, pero Yami ya es una cuestión de... Yamila es mi prima y tiene tenemos una relación muy especial y es fiel, porque es fiel en el sentido de que siempre está dispuesta a probar cualquier cosa que se me ocurra. Así que es genial siempre tener personas dispuestas a probar cosas nuevas. Que ahora le llamamos jugar, ¿no? Y digo, bueno, juguemos y hacemos ciertas cosas y también lo tomo desde otro lugar. Pero volviendo a lo que estaba contando es, bueno, sé que a veces causa sorpresa o incluso mis compañeros de la facultad cuando se enteren me dicen, pero vos estás loca, ¿cómo que hiciste esto con tu mamá o hiciste esto con tus primos? Sí, son personas, son seres humanos. Después está en el laburo de cada uno si pueden o no puede tener la objetividad. Eso no significa que todos tengamos que hacer lo mismo. Por suerte, somos un montón de psicólogos. No me defino tampoco como psicóloga, pero sí es verdad que a veces me reprochan muchas personas me reprochan, digo, en por qué uno no lo cuenta y a veces me hacen esas preguntas y digo, bueno, no sé qué decir. Hay personas que me llegan al consultorio enojadas diciéndome, bueno, pero yo hace años que hice terapia convencional y vos en una sesión ya me sacaste el síntoma, y se van contentos, pero también diciendo por qué esto no se fomenta. Y cuando me dicen esto no se fomenta, ahí empiezo a darme cuenta, fomentar qué cosa. Tardé en darme cuenta. Si yo tengo que explicar bien mi estilo, verdaderamente no tengo un estilo. Estoy atenta a lo que la persona necesita. No todo el mundo necesita lo mismo y entonces a veces lo tomo como que tengo una enorme caja de herramientas y creo que más allá, creo que muchos años de mi vida me ocupé de llenar muchísimo esa caja de herramientas con tener cada vez más herramientas hasta que descubrí que la herramienta más importante es poder detectar, estar 100% presente detectando lo que la persona necesita. Y cuando te das cuenta y percibís lo que la persona requiere, es mucho más fácil. Y después podemos llegar con cualquier técnica. No significa que tengamos que llegar con una. No es verdad que todo el mundo tenga que hacer X técnica. Hay un montón de caminos que nos llevan al mismo lugar. Y también está a la disposición de cada uno, ¿no? Es como ir a un lugar por colectora, por adentro, por todas las calles, ni siquiera por colectora, y hay personas que pueden ir por autopista. Y elegimos en ese sentido también a veces en base a lo que conocemos. Sí me pasa últimamente de que me sorprende
quizás por eso hay personas que me lo dicen como reclamo de por qué yo no hablo más de esto y que debería hablar más de esto. Me sorprenden las personas que no creen posible en solucionar ciertas cosas rápidas. Y ahí, bueno, yo me sorprendo de la misma manera que me critican que yo lo naturalicé, que es verdad que lo naturalicé y sí, pero sí es mi normalidad. Pero bueno, ahora entiendo más. Entiendo los reclamos y entiendo también que las personas no lo crean posible, aunque me sigo sorprendiendo. Lo que iba a contar es cómo conozco la técnica de MDR. Cuando me formaba en hipnosis, que me atendía en hipnosis, bueno, en realidad gracias a mi papá falleció y yo no podía contar, en realidad no podía hablar, no podía decir mi papá falleció, no podía decir nada y era algo como que no podía controlar, ¿no? Era un mar de llantos y yo tenía que decir porque mi papá se murió y creo que ni podía terminar la frase y me largaba a llorar. Entonces la especialista en hipnosis que me enseñaba en ese momento y me atendía, le pedí que me haga MDR porque yo sabía que ella sabía hacer MDR y que si bien no era la técnica con la que más trabajaba, yo sabía que ella la sabía usar, aunque después no la empleaba. Me encanta porque ahí Yamila dice, hay gente que no quiere elegir la facilidad y la rapidez. Sí, totalmente, pero no lo decimos con un juicio como lo está diciendo ella, sino que que hay personas que no saben que están esas posibilidades y hay personas que sí saben y no las eligen. Entonces están las dos cosas, ¿no? Hay cosas que no las elegimos porque pensamos que no existen y hay personas que sí saben y tienen ese dato y de todas maneras no la eligen. Y me parece que está bueno diferenciar eso, ¿no? Con qué conciencia elegimos y que de todas maneras está buenísimo elegir. Entonces le pedí a ella que me haga MDR. Ella me dice, mira, la vas a pasar mal porque no pasó hace mucho, o sea, no había pasado hace mucho lo de mi papá. Me dijo, la vas a pasar mal, y le digo, pero si igual la paso mal y no te puedo contar, no puedo contar lo que me pasó. Aparte ya creo que ya eso se lo decía llorando. Entonces, bueno, la convencí, me dijo no, pero va a ser fuerte, le dije no importa, lo quiero hacer igual, quiero que me lo hagas, la convencí, en eso soy súper insistente y siempre consigo lo que quiero. Así que me lo hizo, es verdad, la pasé horrible, fue fuerte, sobre todo porque yo me acordaba el suceso traumático que íbamos a trabajar, me acordaba, pero en MDR no es que se recuerda, sino que se revive. Entonces, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es que cuando yo revivo eso, para hacer MDR cerramos los ojos. Bueno, depende con qué lo uses. En MDR se puede usar auriculares, se puede hacer con tapping o se puede hacer con un puntero, que a mí no me gusta porque me parece recontra incómodo. Pero sí. Este es el puntero, yo no lo uso para MDR, pero sí lo uso para Brainspotting, que Brainspotting viene de alguien que descubrió y diseñó la técnica Brainspotting por hacer MDR. Y algo que me pareció súper curioso fue que cuando a mí me lo hace, yo me acordaba de la escena y del suceso. Por supuesto que una cosa es acordarte y otra cosa es revivirlo, ¿no? Porque lo revivís, lo sentís con todo el cuerpo y con todo lo que implica. Y una de las cosas que me llamó la atención es que al revivirlo, claro, lo reviví con todos los sentidos y nunca me había dado cuenta que yo me lo acordaba como sin sonido. Y fue súper fuerte porque fue no solamente revivirlo y sentirlo en el cuerpo, sino que además escuchar todo, todo, sobre todo las cosas que yo decía. Y fue impactante recordar eso, como que eso lo hizo más fuerte todavía. Es decir, que cuando uno lo revive todo, en el cuerpo y con todos los sentidos, que no es lo mismo que recordar algo. Es verdad que uno la puede pasar, sí, pero ¿qué pasa? ¿Uno la pasas mal un rato? Sí, pero un rato. El tema es que yo de esa sesión ya salí diciendo, ay, sí, porque mi papá se murió, así como lo estoy contando ahora, sin llorar, sin sentirme angustiada. Hoy no tengo mosquito, pero... Y fue fuerte porque dije, wow, para mí recontra valió la pena sentirme mal un rato en esa sesión y después yo me sentía bien y podía hablar del tema.
Y quizás vos me escuchás a mí y parece raro, y quizás ahí es donde la gente me dice, ay Marcela, lo naturalizás demasiado. Y es que no sé cómo transmitirlo de otra manera, porque es lo que veo todos los días en el consultorio y es lo que me pasa cada vez que atiendo. Entonces, digo, no sé cómo no naturalizarlo si es mi normalidad. Entonces, por supuesto que después de esa sesión fui corriendo a formarme en MDR. Uno hace el nivel 1, después tiene que hacer un montón de horas de supervisión para hacer el nivel 2. Siempre me han preguntado, no es nada barato. Mis amigas me decían, estás loca, vas a invertir tanta plata. He invertido miles de dólares en eso y siempre estuve ahí aprendiendo lo último, lo último. Y eso también fue una experiencia importante para mí, para darme cuenta cómo estuve un montón de tiempo haciendo lo mismo que hacemos todos, ¿no? Cuando yo hoy enseño o le digo a las personas, deja de poner las zanahorias afuera, deja de poner valores afuera, hasta que un día descubrí que yo también lo hacía en esta parte de mi parte profesional, ¿no? Siempre le di un valor excesivo a las técnicas hasta que tardé mucho tiempo, no hace tanto que descubrí que las cuestiones no eran las técnicas, sino mi manera de integrarlas o mi manera de usarlas que hacía que eso fuese mi estilo propio o mi diferencial. Estuve muchos años diciendo, no, no soy yo, es el MDR. Hasta que me encontré con personas que me decían, yo hice MDR y no me hicieron eso, yo hice MDR y no me pasó eso. Y esas experiencias me sirvieron para decir, pero ¿cómo que no? Tardé en darme cuenta que yo no lo hago de igual que las otras personas. Y eso también me da un poco de pudor por lo que decía esto de las escuelas, de que hay escuelas que no te dejan combinar. Y esto que a mí me encantó y me cambió la cabeza y también la manera de hacer las cosas y de confiar más en mí, sobre todo integrando. Hay una realidad y es que mi cerebro ya funciona así, aunque no quiera. De la misma manera que mi cerebro es como que busca patrones que se repiten. Si hay un patrón, mi cerebro lo va a encontrar. Eso también a veces me facilita mucho las cosas porque hace que perciba las cosas muy rápido. Y bueno, antes me daba vergüenza y ahora me río porque digo, ¿y por qué me va a dar vergüenza si mi cerebro funciona así? A veces también me pasa con ciertas personas que me dicen, no entiendo cómo descubriste esto. Me pasó una vez que me hayan mandado un mensaje de texto pidiéndome que lea un informe. Eh, Soy muy respetuosa de cómo trabajan los demás, aunque yo trabaje de una forma diferente y no adhiera a un montón de cosas, no iba a leer el informe. Y entonces yo le pregunté a la persona, le digo, no entiendo, ¿vos querés que lea el informe o querés que solucionemos lo que le pasa a tu hijo? Y la persona se sorprendió, que en realidad me pedía era un conocido, ¿no? Que quería que leyera el informe y bueno, y esa fue una experiencia en donde solucioné el síntoma de un niño por mensaje de WhatsApp. Y para mí eso es normal, y sin embargo, bueno, nada, para esa persona después me enteré con el tiempo parece que, después es gracioso, ahora me lo tomo con humor, porque a veces parezco más bruja que terapeuta, pero cuando uno después sabe quién es y qué hace en ese sentido, creo que puedo estar en paz con la conciencia tranquila de, bueno, entiendo que cada uno tiene su fantasía y uno no se puede estar haciendo cargo de las fantasías de los demás. Entonces, está todo bien con el que piensa que soy bruja, me hace gracia, todo mi respeto, me parece un súper honor, no sé, me encanta cuando aprendí cosas de la cosmovisión andina, de un montón de cosas chamánicas, nunca conté que hice estas cosas, ahora que lo pienso, no dejo de integrar, no dejo de relacionar las neurociencias con cualquier otra cosa. Es más, pienso que
hay un montón de cosas, por ejemplo, con un curso de milagros, que es algo que hace unos años con una amiga queríamos leer y no entendíamos nada. No entendíamos nada de nada. Cuando digo nada es nada, era decir esto es chino. Me parecía súper denso, además de que no entendía nada. Y después pasaban los años y yo hacía otras cosas o aprendía otras cosas, y cuando vuelvo a encontrarme con un curso de milagros, me pareció sentido común. Y yo decía, ¿cómo puede ser que esto, que no entendía nada, ahora me parezca sentido común? Y me parece una filosofía de vida de sentido común, un curso de milagros. Y sin embargo, tiene un montón de cosas. Hoy lo veo en esto que digo que busco patrones que se repiten. Eso creo que lo hago desde que empecé a analizar como el árbol genealógico, o sea, desde que empecé a hacer investigaciones y comparaba mi familia materna, y después buscaba esto de que descubría mi familia materna, lo buscaba en la paterna. Y se repetía, es como si fuesen espejos. Así que yo de cualquier cosa hago una investigación, y es que así funciona mi cerebro. Mi cerebro es como que va solito, no puedo no hacerlo. Entonces empecé a usar a mi favor eso que hago, que tiene que ver en cómo funciona mi cerebro. Digo cómo funciona mi cerebro para decirlo de alguna manera graciosa. En algún momento de mi vida pensé que a todo el mundo le funcionaba el cerebro así. Claramente tengo una madre que tiene conductas opuestamente, súper recontra, opuestas a las mías. Entonces, cuando no entendía, o una pareja también, que no funcionamos igual, entonces es muy gracioso porque cuando no entiendo ciertas cosas que hacen o que les pasan, que a mí jamás me pasaría, me daba cuenta y digo, no, mi cerebro no funciona así. Y poder tomarlo con humor y reírse y forma parte también de la aceptación. La aceptación primero de uno, ¿no? De decir, bueno, pero bueno, si mi cerebro entonces ya funciona así, lo puedo usar para un montón de cosas que me son útiles. Y sí, cuando digo esto de los patrones que se repiten, eh, estoy pensando cómo lo puedo decir porque no se me ocurre otra manera. Es como estar viendo, no sé, me sale decir un algoritmo. Eh, como si lo, no sé, como si lo viese con otro color. Es como mirar algo y aparece en mi cerebro, es como fluorescente, decir, esto se repite. Ya miro así. Eh, y estoy tratando de volver a donde me quedé con lo del MDR. Me formé en MDR, después, y no estoy contando todo lo que hice, ¿no? Porque si no, no terminamos más. Y estoy tratando de contestar las preguntas que me hicieron, o sea, dentro de esta charla. Y después no hice enseguida Brainspotting, hice otras cosas en el medio. Brainspotting viene de alguien que hizo MDR y es muy parecido y se usa en la combinación con MDR sumando el puntero y los anteojos. Ahí está. Una chica me había preguntado si MDR era anteojos, la técnica de los anteojos de colores, y no es esa técnica, es otra. La técnica de anteojos son todos anteojos de colores diferentes. Eh, no la no uso esa técnica. Sí, en Brainspotting tenemos anteojos que no son anteojos comunes, sino que te tapan un ojo. Hay varias técnicas que son bastante parecidas, son distintas, ¿sí? Eh, También hay otras que es un ojo por vez, no sé si la conocen, es muy buena esto para los dolores. Hay distintas técnicas, pero es verdad que con el tiempo fui dándome cuenta o aprendiendo que no, que le ponemos un excesivo valor, y le ponemos, y le digo en plural porque lo hice toda mi vida, le ponemos un valor por demás a las técnicas, y entonces vamos por la vida pensando que tenemos que tener esa técnica, porque si no tenemos esa técnica entonces no podemos resolver. Y no es verdad. En verdad no hay nada más poderoso que nuestra intención. Y bueno, y sí, yo lo digo así porque verdaderamente lo pienso así, lo creo así. Yo creo que no hay nada más fuerte que la intención. Que una técnica como MDR es súper recontra excelente para traumas, fobias,
en realidad para cualquier cosa de estrés postraumático o cualquier síntoma. Sí, claro, es rápida, sí, pero no significa que si no tenemos MDR no podemos solucionar ningún problema. Quizás el MDR es una linda autopista, sí, los resultados son rápidos y están a la vista, pero no significa que no haya otras formas. Iba a decir algo. Que me consultan, no sé por qué en algún lado, no sé en dónde quedó información porque yo lo borré hace mucho tiempo de mi página, pero no sé en dónde habrá quedado algún dato sobre la banda gástrica virtual, así que aprovecho a contarlo que no me van a convencer y que no lo hago. No lo, prácticamente no lo hice. Sí, sí di un taller grupal y sí, después un par sí lo hice hace muchos años. La banda gástrica virtual es una banda gástrica con hipnosis. ¿Y qué sucede? Las personas quieren la receta mágica para bajar de peso y hay que entender que el peso está ahí y que el sobrepeso está ahí para ser atendido. No es el problema, es el síntoma, o sea que no es el problema, es la consecuencia. Y si uno se ocupa de los quilombos que tiene de más, el peso se va solo. Así que por eso, por más que me lo pidan, no lo hago. ¿Que funcionó? Sí, funcionó, yo lo probé en mí, pero después me di cuenta que tuve que atender al por qué yo había subido de peso en esa época y cuál era el peso que tenía de más en mi vida. Y una vez que uno se resuelve eso, el peso se va solo. No es nunca la dieta, pero bueno, en ese sentido puedo hablar de mi experiencia y todas las personas que he atendido, que trabajando los problemas bajan de peso solo. No es magia, es ocuparse de lo que uno se tiene que ocupar. Y por eso digo que no me van a convencer. Eh, y, que, y que es súper liberador, porque también creo que tenemos que ordenar, ¿no? Y poner cada cosa en su lugar y dejar de hacer relevante esto de decir, che, dejémonos de joder con tener el cuerpo pampita. Eh, cada uno tiene su cuerpo y qué hacemos relevante en eso, ¿no? Y que nunca se trata de la comida, nunca se trata de hacer el ejercicio, nunca se trata de... No, el foco es uno y también tenemos que aprender sobre el maltrato que uno ejerce en el cuerpo cuando hace distintas cosas. Y eso implica también ser consciente de lo que le hacemos de lo que le hacemos al cuerpo o de las cosas que nos hacemos a nosotros mismos. Y que no es tampoco, bueno, me diseño unos hábitos y tengo el cuerpo que quiero. Bueno, sí, los hábitos es algo importante, sí, pero también, como siempre digo, igual que las metas, todo depende el desde dónde lo elegimos y el desde dónde lo hacemos, porque si lo hacemos desde un lugar inadecuado o desde un lugar incorrecto, va a dar un resultado incorrecto. ¿Por qué? Porque el desde dónde ya básicamente la estamos cagando con un desde dónde inadecuado. Y eso también lo necesitamos aprender. ¿Por qué? Porque si no siguen pasando los años y le estamos dando una importancia o le estamos dando relevancia a algo que no la tiene. Entonces acá la pregunta es, ¿qué crees que es más importante que tu vida? Chachán, chachán. Hola a toda la gente que se va sumando y va saludando. Hola a todos, gracias por estar acá. Y la respuesta es nada. No hay nada más relevante que tu vida. Que uno haya aprendido o que nos hayan enseñado a hacer más relevante otras cosas que la vida de uno, bueno, nada, después uno por suerte puede hacer nuevas elecciones. Bueno, ¿y qué más? Dentro de esto de que me digan que naturalizo y me retan. A veces hago una mezcla y uso MDR y me paso a Brainspotting y de Brainspotting hago otras técnicas y a veces vuelvo, pero no significa que haga siempre lo mismo, sino que tengo a la persona delante, bueno, ya sea presencial o virtual, es lo mismo. Y estoy completamente presente atendiendo lo que la persona necesita. No sé cómo decirlo de otra manera. Es verdad que con los últimos años trabajándome es una forma de decir, ¿no? Estando atenta a lo que juzgo,
para dejar de juzgarlo, y que yo siempre digo que no me tomo vacaciones de esto, es algo que hago todos los días, todo el tiempo, amplió mi percepción. Y dentro de tener menos juicios, es como casi diría matemática inversamente proporcional. A cuanto menos juicios, más percepción. Es así. Y es impresionante. No sé cómo decirlo de otra manera, pero uno percibe más. Y en ese percibe más, se da cuenta de cosas que siempre estuvieron ahí a la vista y que uno no las ve. Sí es verdad que este último tiempo, o en este último tiempo, tener cada vez más percepción, a veces uno tiene que convivir con las demás personas, y se siente un poco loco, ¿no? Porque ahí empiezo. Sobre todo a las personas que quizás hacen prácticas o hacen ciertas cosas que yo también estoy haciendo, y empiezo, ¿percibís esto? ¿Percibís esto? Y es como que cuando uno percibe ciertas cosas, quiere que los demás también. Hablo de mi entorno, ¿eh? Eh, y a veces es un poco, es un aprendizaje en sí mismo, porque yo siempre digo que uno tiene que ser respetuoso del tiempo del otro, de la evolución del otro, y dejarse de joder con meterse en la vida de los demás y estar apurando a los demás. Cuando hay personas que me consultan y me dicen, no, porque yo quiero que mi hija tal cosa, porque yo quiero que mi novio vaya, yo quiero que, decís, empiecen a ocuparse cada uno de su vida, que si cada uno se ocupa de su vida, todo sería más fácil, y más simple. Y esto de a veces cuando queremos ayudar a las personas, también tenemos que muchas veces aprender que hay algunos que no necesitan ayuda, y que es nuestra percepción, es nuestra idea de que necesitan ayuda. Hay personas que necesitan ayuda, sí, pero hay personas que no se dejan ayudar, o que no quieren, o que no pueden. Y también hay que ser respetuosos con esa elección. Entonces, cuando digo esto es... uno en lo personal, no, o por supuesto que en la parte profesional y laboral es más fácil, porque es obvio el tiempo de la persona que está en su proceso de evolución es recontra obvio, pero en la parte personal, donde vos convivís o con tu pareja o con tu familia o tenés relaciones personales, ahí está, es lo mismo, igual el tiempo del otro, me refiero en su evolución. Y eso me parece hoy también más natural. Y quizás hoy al ser más consciente de eso, le enseño más a las personas a que sean respetuosos de los tiempos de los otros, en lugar de estar juzgando, ¿no? Sobre todo cuando uno empieza, pero mira lo que hizo, pero mira lo que hace. Y ese tipo de cosas que asumen que uno hace ciertas cosas a propósito, y ahí uno queda en evidencia de cuánto laburo tiene en uno mismo, porque en definitiva, cuando uno lo tiene ordenado en uno, lo entiende en la vida del otro. Estoy hablando más en la parte personal, en la parte profesional me parece más obvia. ¿Qué más les iba a decir con las preguntas que me hicieron? Con esto de qué hacemos relevante. Yo siempre estoy diciendo que tenemos una educación puesta en poner la zanahoria siempre afuera, ¿no? Y que siempre estamos persiguiendo y queremos esto y después queremos lo otro. Y eso lo suelo decir siempre, no solamente si quieres que te enseñe a crear metas o hacer hábitos o lo que sea, es lo mismo. Sí me parece que hay que tomar conciencia en dónde estamos poniendo el valor y la importancia. Esto no significa que uno no quiera cosas, ¿eh? No, por supuesto que no me refiero a eso, sino cuándo las hacemos tan relevantes y dónde ponemos la importancia. Y yo tardé en descubrir cómo hacía relevante esto de estudiar y aprender lo último de lo último de lo último. Por eso no seguí diciendo todas las técnicas que tengo y me frené con estas. Porque de alguna manera me hacía sentir que tenía que tener lo último de lo último, ni hablar de las neurociencias que me encantan,
como si eso fuese la varita mágica y el superpoder para los síntomas. Y después me daba cuenta que, que a veces uno tiene las mejores técnicas o las más rápidas y sin embargo uno tiene que uno va al ritmo de la persona, porque de la persona con la que estamos trabajando no vamos a mi ritmo. Por supuesto que cuando yo me hago cosas a mí misma, sí, obviamente voy a mi ritmo, pero después a la hora de trabajar con alguien voy al ritmo de la persona. Eso no solamente en el consultorio, es lo mismo en un taller, por ejemplo, en un taller de escritura o cualquiera de los otros talleres que doy. Siempre voy al ritmo acompañando esto me parece sentido común, pero bueno, nada, lo digo así porque a veces me hacen preguntas. Me parece muy curioso también esas preguntas. Siempre vamos al ritmo de la persona. Y, y entonces quizás la persona necesita ir a una velocidad que no es ni lenta ni rápida, simplemente distinta. Entonces no es solo las técnicas. Y en esto que decía que tardé es como hay personas que ponen la importancia en, no, bueno, pero Marcela, yo quiero tal ascenso, yo quiero tal categoría, yo quiero tal puesto y pareciera que si uno no tiene eso, no es nadie. Y cómo, a eso me refiero, a cómo ponemos el valor afuera. Como si la vida fuera a cambiar por, por tener o no tener eso. Y es mentira, porque no cambia. Bueno, sí, puede ser que tengas un ascenso y que te den más dinero por eso, pero quiero decir que le damos un valor ahí que lo exageramos, lo hacemos súper relevante y yo no me daba cuenta que cuando digo, ay, al final yo les enseñaba esto a las personas de decir, poner el valor en vos y no todo el tiempo en afuera, ¿no? Porque decís, como la gente, no sé, hoy quiere cambiar de trabajo y cambia, pero después una vez que obtiene eso, ya quiere otra cosa y siempre buscando una satisfacción que nunca está afuera porque la satisfacción que hay que acomodar es interna, ¿no? Y sentirse que uno es suficiente. Una de las cosas que en esto que en esto que digo que mi cerebro repite, que busca no es que lo que busca, que nota los patrones que se repiten, es esto, ¿no? De las personas es impresionante cómo tenemos esto del no ser suficiente. Y, y que yo lo vea en las otras personas no significa que a mí no me pasaba, sino que no me daba cuenta en dónde me pasaba. Hasta que descubrí, no hace tanto, ahora que lo pienso, que me pasaba en mi rol profesional de decir, bueno, al final por estar buscando las nuevas técnicas y aprenderlas y saberlas todas, y etcétera, etcétera, estaba poniendo el valor afuera y no el valor en mí. Entonces, fíjense que todos hacemos lo mismo, solo que lo hacemos en distintos lugares. Yo siempre digo que todos hacemos lo mismo y que nos pasan las mismas cosas, solo que se ven de maneras diferentes. Y cuando digo que se ven de manera diferente es que si vos estás viendo que alguien hace algo o le está pasando algo y crees que vos no lo tenés, yo te diría revisalo bien. Pero bueno, esa es una opinión súper recontra personal en esto que digo que nos pasan las mismas cosas aunque se vean de forma diferente. Tal vez nos pasan en lugares distintos. Y bueno, para mí fue súper revelador. Sentí un cambio completamente internamente al darme cuenta. La cuarentena me ayudó porque cuando empezamos en cuarentena a atender virtual, atender a personas nuevas por hacer MDR, por ejemplo, virtual, fue como... yo ya atendía virtual porque unas personas habían viajado y se habían mudado afuera, entonces toda esa experiencia ya la tenía, pero bueno, nada, al principio fue como que me daba cosita hasta que nada, vencí ese obstáculo que era mío y fue grandioso. Sí, lo que iba a contar de cosas que me daban cierto pudor y que nunca he hablado, nunca las conté o las estoy contando recién ahora y que a veces me las preguntan, es que me parecía curioso que en mi cuenta de Instagram o en Facebook me seguían muchos psicólogos y eso me incomodaba mucho. Bueno, también me pasó con el taller de escritura terapéutica. Y no por el taller, sino que a raíz de ese taller, como que me empezaban a seguir psicólogos y se ve que eso me daba, no sé, que me generaba
por suerte no me lo genera más desde que ordené esto que les estoy contando. Y es esto de la libertad de decir lo que me funciona. Yo creo que cada uno tiene que encontrar su estilo terapéutico y, y también sentirse contento, y para mí es súper recontra importante la coherencia. Yo siempre estoy revisando que haya una coherencia. Coherencia me refiero entre lo que pienso, digo, siento y hago. Tiene que haber una coherencia, ¿no? Y muchas veces, o mucho tiempo en mi vida, no fui coherente con todas las cosas en mi vida. Como se me ocurre un ejemplo sencillo, no sé, con la comida. Cuando decimos, voy a inventar un ejemplo que me parece más clásico que todo el mundo va a entender. Si vos decís, pienso que estoy gorda, digo, voy a hacer dieta, y después en la acción no haces nada, o comes cualquier cosa, no hay una coherencia entre lo que pensás y decís y lo que haces. Entonces, cuando yo descubro estas incoherencias en mi vida personal, no en la profesional, pero sí en la personal, me hacía un montón de ruido, como, ah, ¿cómo estoy haciendo esto? Entonces, ordenar eso en mi vida y lograr una coherencia me llevó un tiempo de acomodar un montón de cosas. Y gracias a eso, ahora es como que estoy chequeando todo el tiempo, ¿no? No solamente en el hacer, sino en cada vez que me meto en cosas nuevas, que suelo en meterme cosas nuevas todo el tiempo, y reviso esta coherencia, porque me costó lograrla y entonces a mí me parece re importante. Si vos me estás escuchando, que me han escrito me escriben varias veces distintos psicólogos o terapeutas o personas que hacen coaching, haciéndome consultas de este tipo. Yo creo que es importante que cada uno encuentre su propio estilo y se sienta cómodo. Y creo que es fundamental no estar mirando el pasto del vecino, ¿no? Como digo siempre, porque muchas personas generan frustración, muchas personas empiezan a decir, ah, bueno, pero yo no sé hacer esto, pero yo no sé hacer lo otro, y por estar pensando o viendo qué no hacen, qué no saben, pierden de vista todo lo que sí saben hacer y todo lo que ya saben y lo que pueden lograr con lo que saben. Eh, por eso digo que este proceso que me llevó a mí a decir, a que ahora no me importe, y que en algún momento antes me daba cosas, un montón de cosas, me hace ver cómo, digo, a todos nos pasan las mismas cosas, solo que en distintos lugares. Cuando estaba diciendo esto, me acordé de mi abuela, que vivía con nosotros, y yo me reía porque me parecía espantoso cómo a ella le importaba la mirada del otro, ¿no? Le importaba como esta cosa del qué dirán. Cosa que yo de chica la miraba y pensaba, qué absurda. Como, como que no podía entender que mirara o se fijara o prestara atención a esas cosas, ¿no? Hablo de la infancia. Por supuesto que después crecí y lo entendí, pero... y me acuerdo que mi abuela me decía, si se fijaba si yo tenía el guardapolvo planchado. Y si no lo tenía, si no sé si tenía alguna arruga, que era obvio porque si usas el guardapolvo no va a estar divinamente planchado todo el tiempo. Mi abuela sufría y me decía, ay Marcela, ¿qué va a decir la gente que te ve? ¿Qué va a decir la gente que te ve? Va a decir que tu abuela no te plancha el guardapolvo. Y a mí me daba tanta risa, me daba tanta gracia su comentario, que además que ella sufría en serio, me lo decía en serio, no me lo decía en chiste. Entonces yo me acuerdo que entre que me sorprendía y me parecía absurdo lo que me decía, y que ella asumía que la gente iba a pensar eso, yo le decía, ay, abuela, no te preocupes, la gente no va a decir que mi abuela no me lo plancha, en todo caso va a decir que mi mamá no me plancha o guardapolvo. Y yo me reía, pero yo se lo decía como para consolarla, y nunca le sirvió a mi abuela, y yo estaba súper convencida de lo que le estaba diciendo. Y qué loco después, tantos años después, decir, yo pensaba que no tenía, yo decía, yo pensaba que yo no tenía eso que tenía mi abuela, y sí lo tenía, pero en un lugar donde no me había dado cuenta, y que por supuesto no era el mismo lugar en donde ella lo ponía. A esto me refiero con que a todos nos pasan las mismas cosas, solo que en lugares diferentes, ¿no? Y decir, bueno, acordémonos que somos humanos
y que nos pasan cosas, y también está buenísimo esas cosas que nos pasan porque aprendemos y creo que yo uso mucho el verbo ordenar y en esto de ordenar y poner las cosas en su lugar, ¿no? Por eso a veces hago la analogía con Maricondo, que me encanta, pero también digo que lo puedo llevar a lo mental, ¿no? De que cada cosa tenga su lugar en la mente también. Y, y en esto de ordenar me parece importante que estemos atentos a las prioridades, ¿no? A veces yo le decía a mi mamá con ciertas investigaciones que hemos hecho juntas o ciertas cosas que he probado con mi mamá, yo le decía, qué loco, ¿no? Siempre nos pasamos la vida pensando que teníamos las prioridades súper bien ordenadas y un día descubrís y decís, no están tan bien ordenadas. Cuando uno sigue ampliando su conciencia y sigue recorriendo ese camino de conciencia, es inevitable que a cuanta más conciencia, más cosas descubrís y esos descubrimientos te hacen elegir nuevos caminos o simplemente nuevas elecciones. Y en esas elecciones también te llevan a más conciencia. Entonces hoy ya lo digo desde otro lugar, ¿no? Cuando quiero transmitir de que ningún trabajo, ningún auto, ninguna casa, ninguna nada de todas esas cosas que quieran valen más que vos y tu vida. ¿Podés tener todo lo que quieras? Sí, podés ser y hacer todo lo que vos quieras. La cuestión es desde dónde lo elegís y no hacer a eso más importante que a vos mismo. Y eso que hoy me parece sentido común, yo no me daba cuenta, por ejemplo, cuando hacía más relevante a las técnicas o a las millones de cosas en las que me formé, estudié o me especialicé y bla, bla, bla. Por eso también digo que no me defino con una cosa cuando las personas me preguntan. Ya sé, una de las cosas que quería contar es que yo aprendí la técnica de barras access en el 2010 ay, se me fue, 2018 o 19, no me acuerdo, me parece 18, ahora estoy dando 2017, bueno, no importa, después me voy a fijar. Y no le decía a las personas, o sea, que no las ofrecía. ¿Por qué? Y porque me daba pudor. ¿Qué van a decir que una psicóloga hace barras? Y yo me acuerdo cuando me fui a formar antes de las barras hice la formación de esa energía. Y me acuerdo que éramos un montón de personas y cuando nos teníamos que presentar, alguien dice, ¿hay algún ingeniero o algún psicólogo? Porque ni los ingenieros ni los psicólogos llegan acá. Y a mí me dio un calor cuando dijeron así, porque encima todavía no me había presentado. Y hacen ese comentario y dije, y yo pensaba, levanto la mano, no levanto la mano. Bueno, nada, la tuve que levantar, si igual me tenía que presentar. Y yo cuando me presento nunca, cuando yo hago cosas y me presento no digo, soy psicóloga o soy ingeniero, no digo nada de eso. Soy una persona que soy una persona que estudió mucho y que después elegí dejar de estudiar para aprender para mí y he aprendido muchas cosas. Básicamente me presento así. La gente siempre quiere saber de qué trabajás, qué estudiaste y esas cosas y yo me niego a eso. De hecho, en los que hacen talleres de escritura conmigo, siempre les estoy proponiendo que se presenten sin etiquetas. Si no es de la escritura, igual siempre estoy poniendo alguna consigna rara para que se presenten de otra manera y dejen de decir, porque yo soy la profesión o el trabajo. Y no somos eso. Eso es simplemente una parte de nuestra vida que tiene que ver con nuestro trabajo o con nuestra profesión y que pueden cambiar. Y cada cosa que nos define nos limita. Una de las cosas que vengo observando es cómo están usando mucho el concepto de creencias limitantes. Y en realidad toda creencia nos limita. Las creencias que supuestamente uno cree que son empoderadoras también son limitantes. Hay algo que es más sencillo y es que podamos elegir. Entonces y ahora vuelvo con lo de las barras. En aquel momento que decía, bueno, mismo con esa energía, no contaba ninguna de las dos cosas, o sea, no las contaba, me refiero a que ni las contaba ni las ofrecía. Sí las hacía con ciertas personas que me conocían, pero con los desconocidos no, porque decía, ay, ¿qué van a decir de lo mismo, no? Esta pavada. Y
Y sí me sorprendió, por ejemplo, vieron que no está que estoy diciendo todo lo que estoy contando, sí me sorprendió que me pasara por segunda vez algo que yo ya había transitado, que era integrar esto de decir, por eso tienen que escuchar las palabras y cuando nos complicamos la vida, cuando decimos somos esto. Entonces esto de ser ingeniera y ser psicóloga y amigarme a esto, en realidad era el juicio de las personas que me rodeaban y las cosas que me decían, que en un momento de mi vida no me pude reír y decir, ay, ¿por qué no puedo hacer las dos cosas? ¿No? Como qué problema hay. Entonces, entre que yo era estructurada y ya venía con mis cositas de estructurada y estos puntos de vista, vamos a decir, de las personas, ahora a mí me causa gracia, en aquel momento no. Y esto de poder integrarlas, como que es algo que tuve que yo, no sé la palabra, no es la palabra aceptar, pero es decir, podía elegir las dos cosas, che, y no pasa nada, miren que puedo elegir una tercera cosa, hubiese estudiado abogacía como tercera carrera, ahora ni loca. Eh, pero, pero lo que voy es, che, si yo puedo elegir cualquier cosa, ¿qué problema hay que ser ingeniera con psicología y todo lo que vino después, ¿no? Y después, lo que quiero decir con esto es que tuve que hacer algo ahí y ordenar y pulir y decir, puedo estar bien y hay lugar para todos. O hay lugar para todo. También hay lugar para todos. Y al final después, esta transición la tuve que volver a hacer. Por tener la etiqueta de psicóloga, me vi limitada a que cuando elegí hacer otras cosas que vienen más de la rama de la espiritualidad, como los registros akáshicos o las barras, aunque en las barras sí están, sí se hicieron pruebas en el cerebro y ya mostraron varias cosas. Si uno investiga de dónde vienen las barras Access están canalizadas por alguien. Ya cuando le dices a alguien está canalizado, te dicen ¿qué? Y no es lo mismo que venga de una filosofía bla, oficial, a que decís, ¿vienen canalizadas? ¿Qué significa eso? Entonces, claro, no es lo mismo. Y ahí tuve que volver a hacer otra vez esa misma transición que ya había hecho de la ingeniería a la psicología, lo tuve que hacer de la psicología a, vamos a decir, la psicología energética. FT está dentro, por ejemplo, de la psicología energética, pero todo lo otro que conté no. Entonces tuve que hacer otra vez una integración, no solamente en mí, sino otra vez volver a trabajar, volver a integrarlo a los ojos de la afuera y decir, che, sí, puedo hacer esto y esto y esto, y lo otro también. Es más, cada vez integro más porque está, no sé cómo decirlo, dentro mío, en mi percepción. No significa que después vaya y aplique todo. ¿Se entiende? Pero lo que quiero decir con esto es que tuve que hacer mi trabajito personal, interno, para decir, ahora me río, pero no fue hace mucho esto. Y con lo de los registros akáshicos, por ejemplo, cuando hice todos los niveles y la maestría en 2019, no le había contado nada a nadie. Y hoy no me importa que puedan pensar. No trabajo de eso, no trabajo con eso por ahora, pero sí tengo pensado algunas cosas y hay personas que siempre me están pidiendo que les enseñe y en eso soy un poco particular porque yo soy re hincha pelota, soy bastante exigente. Las personas que hacen talleres conmigo, yo sé de mucho material y enseñar ciertas cosas me lo han pedido muchas veces y me la paso diciendo que no un montón de cosas. Y después dije, uy, cuántos juicios que tengo ahí. Y en la medida que empecé a revisarme los juicios que tengo ahí con esto de sentirme responsable por enseñar ciertas cosas, sea lo que sea, de cualquier ámbito, no importa si es de la psicología o de cualquier tema, me di cuenta que soy exageradamente autoexigente y entonces, claro, con el material y con los temas, así que accedí, me convencieron y dije, lo voy a hacer, lo estoy preparando. Pero bueno, voy a enseñar y explicar distintos temas que yo considero que las personas tienen que saber. Así que, bueno, se vienen cosas nuevas. Este año voy a hacer pronto un taller para enseñar la rueda de la vida, que es una técnica de coaching. Y a raíz de eso,
no lo quiero llamar talleres, pero serían más bien como... No los quiero llamar talleres porque no van a tener un formato de taller, sino más bien como tomarlo como si fuese un juego para sacarle esto de la relevancia, ¿no? De cómo hacemos tan relevantes, sobre todo yo que siempre fui de hacer todo tan serio y tan formal. Por eso esto de hacerlos vivos sin prepararlos ni pensarlos, y porque verdaderamente si lo pensaba no estaba acá haciéndolo. Como le digo a las personas, a veces se trata simplemente de hacerlo y ya. Y si uno lo piensa, tal vez no lo hace. Por supuesto que cuando enseño algo, no, en ese sentido es como que mis rasgos obsesivos se quedan ahí a la vista, porque soy hincha, ya sea por los contenidos que quiero dar, por el material, porque les doy tarea, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a los pacientes también, que no les llamo paciente, pero para que se entienda ahora acá, ¿no? Que doy tareas. Me encanta dar tareas. Estoy viendo si hay preguntas. Me encanta dar tarea porque yo considero que uno tiene que seguir laburando la observación, la atención, la conciencia y todas las cositas que todo el mundo se tiene que laburar, y eso está en todos los días, no solamente el día que hacemos la sesión trabajándolo, sea el tema que sea. Así que siempre tengo una excusa para dar tareas. Bueno, no sé qué hora es. ¿Alguna pregunta? Bueno, igual le voy a poner alguna información de las cosas que me estuvieron preguntando para que queden. Los que quieran leerlo van a la página todostalamento.com, pueden leer ahí, hay un montón de información de las técnicas. Bueno, para las personas que tal vez me estoy olvidando muchas cosas que me han preguntado que querían saber, pero bueno, para las personas que tal vez piensan que esto que decía, ¿no? Las fantasías que ponen las personas y que ahora me puedo reír con eso. Siempre me incomodó mucho que ciertas personas, o sea, que las personas por tener ciertos logros me pusieran en un lugar en donde no me gustaba. Entonces, en algún momento sentía que me ponían ahí como en un lugar ahí arriba y yo me bajaba. Me ponían ahí arriba y yo entonces hacía que la persona me bajara. Y me incomodaba mucho eso. Y por eso digo que después entendí que uno no se puede hacer cargo de las fantasías de las personas, que todos cuando te miran van a estar influenciados por la percepción y por su sistema de creencia, de la misma manera que si yo miro algo o alguien, también va a estar afectado, obviamente, ¿no? Por esto que estoy diciendo, el efecto del observador. Y a veces esto implica que yo puedo mirar a algo y no verlo con claridad por cómo lo estoy mirando. Entonces, me parece que es muy interesante que hay muchas personas que me escriben o que tienen miedo a hacer ciertas cosas o que no se animan y que tienen mucha atención puesta a la mirada del otro. Y es tremendo eso por cómo nos limita la vida, porque uno deja de hacer, deja de ser y deja de hacer un montón de cosas. Y por eso me estoy poniendo a mí de ejemplo, ¿no? Porque hay un montón de personas que me dicen, ay, bueno, sí, pero vos no te pasa porque vos haces esto y haces lo otro. Y por eso estoy contando que sí me pasó. Y lo estoy contando acá, que no sé quién me va a escuchar y lo va a ver un montón de personas. Y estoy siendo súper honesta y sincera de decir, ves que a mí también me han pasado cosas, pero también esas cosas que me pasaron me llevaron hasta acá y hoy poder estar contenta y decir, ay, tengo el estilo terapéutico que, por decirle estilo terapéutico porque verdaderamente no es un estilo, pero decir, bueno, soy la terapeuta que quiero ser y poder decir eso me parece un montón. Para mí es un súper logro de no estar siempre viendo qué me falta y estudiar 400 millones de cosas nuevas más para decir, ahora sí soy la terapeuta que quiero ser y bla, bla, bla. Y bueno, ese fue mi camino. Entonces hay un montón de personas que se piensan que he logrado un montón de cosas, que sí, es verdad, y a los ojos de las personas que dicen, ay, ¿cómo haces para hacer tantas cosas? Y todas esas cosas que dicen, que no me hago cargo ni un poco,
porque es la mirada del otro en mí, ahora me puedo reír y decir, bueno, mira, te estoy contando que para llegar acá pasé por un camino en donde tuve que aprender un montón de cosas, al igual que vos en tu vida, que tal vez vos lo tuviste que aprender en otra área de tu vida, bueno, a mí me pasó en esta. Y que no soy ni más ni menos humanos que los demás. Bueno, tal vez humanoide, pero por eso digo que insisto en que nos pasan las mismas cosas, solo que se muestran de formas diferentes. Y además que venimos de una, generacionalmente también, ¿no? Venimos con un sistema de creencias que después hay que, como que todos nos tenemos que limpiar las mismas creencias, podríamos decir. Después varía un poquito según tu sistema familiar, ¿no? Bueno, me voy con la sensación de que me olvido de un montón de cosas que me han preguntado. Pero bueno, lo hice. Estuve acá. Estuve acá contando algo que nunca pensé que iba a contar. ¿Y qué más es posible? Eso mismo le digo a mis amigas. Ay, ya vi tu pregunta, te lo voy a contestar bien en un post, porque era largo y me iba a ir para otro lado. Sos una terapeuta maravillosa, aún más maravillosa como prima de madrina. A la madrina. Gracias, Yami. Te quiero. Que realice un camino para llegar a estar bien. A ver que ese comentario viene de arriba, que no entendí. Eso mismo le digo a mis amigas. Que realice un camino para llegar a estar bien. Sí, es verdad. A eso me refiero yo con la fantasía de las personas, ¿eh? Cuando quizás hay alguien que ve... ay, gracias, Mariam. A eso me refería con las fantasías, que a veces las personas no ven que hay todo un proceso detrás, que cuando uno ve el resultado, ¿no? De decir, ah, bueno, el resultado es este y se ve, es este. Y decir, sí, pero para llegar acá tuvimos todo un proceso de un montón de cosas, que son esas cosas que no se ven, que parecen que quedan invisibles a los demás, pero que uno tuvo que vivir y transitar, ¿no? A veces me pasa... hace poco me pasó con algo de que tuve que hablar y alguien me dijo, ay, ay, no me sale la palabra, bueno, pero como que suelta que sos al hablar y en público, algo así, y como que me lo adjudicó a que yo soy así, y me hizo tanta gracia ese comentario, porque yo digo, qué loco, claro, una persona te ve en un momento de tu vida y se piensa que, porque yo puedo estar acá hablando en un vivo, o por lo de Mindalia fue, la conferencia que hice en Mindalia. Me hicieron un comentario de eso. Alguien que no conozco, recibí gracias a todas las personas que me mandan mensajes. Y hay alguien que me dijo algo muy particular, que me pareció muy interesante lo que me dijo. Me gustó, digamos, que valore la persona sorprendida por lo que yo había explicado de hábitos que nunca le habían enseñado o dicho las cosas de esa manera, como una manera muy particular mía, que me gustó como me lo dijo. Que también me encanta que las personas se tomen el tiempo de mandarme mensajes y por eso lo agradezco. Pero hay alguien en particular que me dijo algo con esto de mi manera de hablar, que yo no me miro porque si yo me tengo que ver en el video, después no hago más videos. Por eso no los miro, los hago y ya. Y entonces pensaba, qué loco, porque la persona por cómo me lo dice, como si yo nací acá en Instagram hablando en video en vivo. No, chicos, no. Entonces yo digo, hay todo un aprendizaje. No solamente un aprendizaje. Acá vuelvo a la coherencia entre lo que yo digo, y me refiero a decir, enseño y transmito a las personas, y que esto esté también en coherencia con mi vida, con lo que yo transmito, entre lo que digo, transmito, enseño y también yo hago. ¿Y qué hago? No solamente en la vida personal, sino en la profesional. Pero cuando me refiero a que hay todo un proceso detrás, que me parecía curioso por lo que me decía la persona, es
yo cuando estudiaba sistemas y tenía que dar una presentación, que en esa época se daban con PowerPoint adelante y en grupo, yo no solamente que me ponía roja, tomate, sino que además tartamudeaba. Era algo donde sufría de una manera que era una tortura. Eh, Ni hablar si me voy a secundario. Ni hablar. Ni hablemos. Pero en el sistema la pasé muy mal. Entonces, claro, cuando después tuve que hacer presentaciones en psicología, que me encantaba, ya había tenido toda la experiencia y los nervios o los nervios que me daba esa situación los gestionaba de otra manera y hasta me hacía las presentaciones de una manera quizás más creativa para hacerlo menos aburrida. Pero también ahí había de la mano, y a esto voy con lo que las personas no... que la gente nunca sabe y que ve el resultado ahí final, y entonces ahí voy con que no podemos hacernos cargo con la fantasía de las personas, es que para cuando yo termino sistemas, me recibo y a los 15 días empiezo psicología. Cuando tuve que dar presentaciones en la facultad de psicología como alumna, me acuerdo, como si fuese ayer, también yo había tenido experiencia de poder hablar o hacer reuniones o hacer ciertas cosas en lo laboral, trabajando en sistemas. Entonces, claro, no fue lo mismo. Yo cuando empecé sistemas tenía 17 años. Y no fue lo mismo después cuando tengo otra edad también, otra experiencia y todas las otras malas experiencias de tartamudear dando una presentación. Entonces yo me acuerdo que hasta las disfrutaba. Y me acuerdo que me han dicho comentarios, una chica me acuerdo que me había dicho que me hizo sentir tan mal. Una chica me dijo, cuando vi una presentación de psicología, estuviste tan bien que hiciste quedar mal a los demás. Y yo me sentí tan mal porque, primero, que no me imaginaba nunca un comentario de ese tipo. Segundo, como, bueno, pará, nunca fue mi intención. Yo simplemente tenía que explicar un tema y lo expliqué. Y fue como un halago. Dije, ¿eso fue un halago o un...? Bueno, no. Si era un halago no se sintió así. Eh, y me acuerdo que después de eso, esa chica me hacía muchos comentarios con respecto a, qué fácil que es para vos hacer tal cosa. Qué fácil es que... Y yo decía, wow. Y me acuerdo que todo lo que yo le decía a ella y le decía, no, pero mirá, lo que pasa es que yo antes y entonces aprendí y bla, bla, bla. Nunca sirvió para nada. Y por eso digo que es algo que después se me repitió en el tiempo. Y uno se siente súper liberado cuando decís, ay, no me puedo hacer cargo de las fantasías de los demás, o esas expectativas, o esas florcitas que te ponen los demás. Y decís, bueno, dale, pensá lo que vos quieras, que, que no tiene nada que ver con lo que me tocó vivir. Y que por más que uno lo quiera contar o lo quiera transmitir y decir, no, pero mirá que a mí me pasó tal cosa y vos estás viendo ahora el resultado final, pero no estás viendo de acá 10 años para atrás o 20. Por eso digo que es genial cuando a veces me encanta, es algo que me encanta transmitir y enseñar sobre esto, aprender a no hacerse cargo de los pensamientos y las opiniones. Y por otro lado también estar en permisión de recibir. Y cuando digo recibir es recibir todo, ya sea la buena onda, un mensaje, por esto que estaba contando de la conferencia que hice en Mindalia, o cualquier juicio o crítica, y poder recibir todo. Hay que tomarlo como si fuese energía, uno recibe todo y después uno elige qué hace con eso. No significa que recibir todo implica alinearse con eso. No, son cosas distintas. No nos alineamos con nada ni con nadie. Simplemente uno puede elegir, pero, pero antes de elegir uno recibe y está perfecto. Me parece que forma parte de entender el tiempo y la evolución del otro, estar en permisión con eso que le pasa al otro. Y con esto de recibirlo todo hace que uno no esté tampoco ni resistiendo ni rechazando, si lo llevamos a nivel de energía. Y después uno elige qué hace con esa energía. Eh, y dónde ponemos la atención, sobre todo, ¿no? Porque donde ponemos la atención, nos enfocamos ahí y ahí va nuestra energía. Así que, bueno, no sé hace cuánto que estamos acá, pero los voy a dejar para no torturarlos más. Y bueno, cualquier pregunta que tengan, después yo contesto a todos. A veces tardo, pero respondo a todos.
Y si me olvidé de algunas preguntas que me han hecho, perdón, que después buscaré la manera de agregarlo a los contenidos. Así que muchas gracias por haber estado acá. Espero que puedan tomar algo que les sirva de todo esto. Fue nuevo para mí esto de exponerme, pero también tiene que ver con cuánto dejamos de ser y hacer por la mirada del otro, que eso a veces nos limita. Así que sin mostrarte algo más de mí te puede servir, yo más que encantada. Así que les mando un abrazo a todos, gracias por estar, a los futuros que van a ver después, y gracias. Nos estamos viendo pronto por acá. Chau, chau. Ay, María Esther, te mando un beso.